Sí, en nuestros lugares vamos a leer todos juntos, a una sola voz, porque nada más son 7 versículos. Dice así: Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, pues miren, en la parte de arribita de este salmo aparecen también unas pequeñas letras que aparecen ahí. Dice de la siguiente manera, si ustedes, bueno, está el título, si en su Biblia así aparece, por ejemplo, aquí en mi Biblia dice plegaria pidiendo protección contra los enemigos, pero luego aparecen unas letras pequeñas y dice así: al músico principal en Nejinot, Nejinot. La palabra Nejinot es una palabra de tipo musical. Es una palabra que significa que debe cantarse este salmo con flautas. Nejinot significa con flautas, ¿sí? Entonces, este salmo debería ser entonado con esos instrumentos porque la flauta en el tiempo de David, en la manera como lo tocaban los levitas, era para producir cierta tristeza, cierta nostalgia, porque el salmo estaba indicando la ayuda que necesitaba el salmista, ¿sí? Entonces, como que era para aumentar ese deseo de buscar a Dios. Bien. Y luego, fíjense bien, luego dice masquil de David. Dice masquil. Ya hemos visto esa palabra en los salmos anteriores, en el 52 y luego en el 53. Y la palabra masquil significa que debe ser para entendimiento, para una enseñanza, ¿sí? Entonces es lo que significa la palabra masquil. Y adelante donde dice masquil de David, luego dice, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿dónde está David? Perdón, vinieron y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Entonces aquí hay una referencia de por qué se escribió este salmo. Bueno, ahorita vamos a entrar entonces en este asunto. El, el título del salmo es enfrentando la persecución, porque David se siente perseguido. Hay enemigos que lo están persiguiendo. Y ahorita vamos a ver quiénes son esos enemigos. Lo vamos a ver aquí en el texto bíblico. Lo vamos a ver en el contexto de cómo fue escrito este salmo. Entonces, vamos a hablar en este salmo, o mejor dicho, nos va a hablar este salmo acerca del problema de cuando somos perseguidos. Y, hermanos, ¿un cristiano no debería de ser perseguido? Sí, ¿verdad? Sí, porque el problema está en que el mundo rechaza el mensaje del Señor y por lo tanto persigue a los seguidores de Jesús. Bueno, vamos a ver esta situación. Vamos aquí adelante. Vamos a entrar en materia. El Salmo 54 es un salmo de súplica. Está suplicando David, porque David es el que escribe este salmo. Y está hablando al Señor diciéndole, Señor, escucha mi oración, defiéndeme, sálvame. Así es que David está orando, ¿sí? En el contexto histórico, los cifeos, y ahorita vamos a ver acerca de ellos, los cifeos dieron la noticia al rey Saúl que David se encontraba escondido en su tierra. Los cifeos eran los descendientes o los habitantes de la ciudad de Sifmot en 1 Samuel 30:28, o los habitantes del desierto de Sif en 1 Samuel 26:1 y 2.
uno de los lugares donde David se refugiaba del rey Saúl. El Salmo expresa la oración de David por la gente de su propio pueblo que lo buscaba para acabar con su vida. Sin embargo, David reconoce que Dios es su ayuda en su angustia. Entonces, ahí está el contexto. ¿Por qué razón se escribió este salmo? Porque David se sentía perseguido por su propia gente. Bien, vamos a ver ahora aquí. El bosquejo. Hay dos cosas que vamos a ver en este salmo. Primero, el creyente enfrenta la persecución. Como hijos de Dios, tarde o temprano, pasamos por ese tipo de situaciones. Y el creyente alaba a Dios en la persecución. Es decir, que aún en esa situación podemos alabar a Dios. Bueno, vamos ahora aquí. El contexto histórico del Salmo 54. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Vamos a 1 Samuel, por favor, 26, 1 y 2. Vamos a este pasaje, por favor. 1 Samuel capítulo 26, versículos 1 y 2. 1 Samuel 1 y 2. Veamos lo que dice aquí. Aquí vamos a encontrar a estas personas que se llaman los zifeos. Fíjense bien, versículo 1. Vinieron los zifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Fíjense bien, ahí están denunciando a David. ¿Y ante quién lo están denunciando? Ante el rey Saúl. Ahora, versículo 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, de donde venían esa gente, los zifeos, al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres. Fíjense bien qué clase de hombres. Hombres escogidos de Israel, es decir, hombres valientes, hombres que sabían manejar la espada, las armas de ese tiempo. Y dice el texto, para buscar a David en el desierto de Zif, para buscar a David, es decir, Saúl estaba determinado en encontrar a David, pues para acabar con su vida, porque ese era el problema de Saúl. Saúl tenía una actitud muy negativa contra David, y eso que era su yerno, fíjense bien. Bien, entonces vamos a ver ahora aquí esto. Aquí tenemos la ciudad de Belén, aquí está el mar Muerto, por aquí no está el punto, pero por aquí abajo está la ciudad de Jerusalén, y en donde está esta flechita, esta parte es lo del desierto de Zif. Por aquí está el desierto de Zif. Aquí está la ciudad de Gat. Aquí esta ciudad se llama Keila, donde David se había refugiado. Aquí está otra ciudad que se llama Maón. Aquí está el desierto de Engadi. Y aquí está el desierto de Zif. De aquí eran estos hombres que fueron a ver a Saúl para poder denunciar dónde se encontraba David. El desierto del sur de Israel no son dunas como el Sahara, sino son montañas y valles áridos y rocosos. Allí hay muchas cuevas donde David y su gente podría esconderse. La mano de Dios guardó a David para que Saúl no lo encontrara. Entonces, David se estaba refugiando en esta zona, en este desierto del rey Saúl que lo andaba buscando. Ahora, vamos a poner una fotografía de cómo es ese desierto. Vean, aquí está el desierto, ¿sí? Así es. Si usted va a Israel y le dice a un guía de turista que le lleve al desierto de Zif, pues aquí le va a mostrar cómo es este lugar. Es un lugar montañoso, rocoso, pero es un lugar árido. Ahí. Entonces David andaba por estos lugares, ahí buscando refugio, porque, como dice la transparencia anterior, había muchas cuevas y ahí estaba buscando el refugio porque David quería acabar con su vida. ¿Sí? Entonces veamos, ahí está la situación. Dice el texto otra vez, 1 Samuel 26, 1 y 2. Vinieron los zifeos a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Aquí está el desierto, ¿sí?
Entonces, en una región de por acá, en ese momento, David se encontraba huyendo. Bien, ahora vamos aquí adelante. Vamos a ver la primera cosa. El creyente enfrenta la persecución. Vamos a ver ahorita los versículos 1 y 3. En 2 de Timoteo 3:12 dice, escribe el apóstol Pablo, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Bien, hay dos principales enemigos que nos persiguen. Número 1, el diablo. Número 2, el mundo. El mundo va a rechazar la vida del creyente porque no va acorde a la manera de pensar del mundo. El mismo Señor Jesús, y ahorita lo vamos a ver también más adelante, pero el mismo Señor Jesús nos advirtió que en el mundo tendremos aflicciones, que va a haber persecuciones, que el mundo va a aborrecer a los que buscan al Señor y que le aman y le sirven. Entonces va a haber un conflicto especial entre el Hijo de Dios y el mundo. Entonces va a haber esa persecución. Fíjense bien lo que dice las palabras del apóstol Pablo. Los que quieren vivir piadosamente, es decir, quieren vivir bien. No sería que viviendo bien nos debería ir bien. Pues debería ser así, pero el mundo está dominado por el diablo. Y entonces por eso es que hay persecuciones. Bien, entonces ahora, David era un hombre piadoso. David era un hombre que amaba a Dios. ¿Por qué lo estaba buscando Saúl si era un hombre piadoso? Bueno, porque Saúl es un hombre del mundo. Porque Saúl no se ajustaba a los principios de Dios ni amaba a Dios como debería ser. Por eso estaba buscando a David para acabar con su vida. Ese es el problema, ¿sí? Ahora fíjense bien, hermanos. Aquí, en este salmo, en los versículos del 1 al 3, vamos a encontrar 4 clases de personas que estaban en contra de David y que lo estaban persiguiendo. Los perseguidores de David. Vamos al versículo 3, por favor. Vamos ahí en el Salmo 54, vamos al versículo 3. Dice de la siguiente manera el versículo 3. Fíjense bien, hermanos. Versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Perdón, me equivoqué. 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres, ¿qué clase de hombres? Violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Entonces, en ese versículo encontramos 2 clases de hombres. Ahorita vamos a ver algo interesante con estos personajes. Primero son los extraños. Pero la palabra extraño también significa aborrecibles. Ahorita lo vamos a ver, aborrecibles. Bien, ahora, los violentos, versículo 3. Nos vamos a pasar al versículo 5, por favor. Versículo 5 dice, Él devolverá el mal ¿a quiénes? Enemigos. Córtalos por tu verdad. Ahí dice enemigos, pero ahorita vamos a ver que hay una diferencia. Enemigos. Luego, aquí también versículo 7. Versículo 7 dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Ahora, vamos a ir un poquito más a fondo. Por favor, vean estas palabras. Número 1, los extraños que están en el versículo 3. La palabra hebrea para extraños es sará en singular o sarín en plural, que se traduce aquí en nuestra Biblia como extraños, pero también significa aborrecibles o los que causan mucho disgusto. Los que causan mucho disgusto, es decir, son gente que son bien tremendos, que causan daño, causan mucho disgusto, ¿sí? Entonces son de esa gente que molesta y molesta y molesta y nos causan disgusto, ¿sí? Entonces, la palabra extraño aquí en este texto tiene que ver con esas palabras hebreas que se traducen de esa manera. Ahora, número 2, los violentos del versículo 3. La palabra hebrea es aritz en singular, aritzim en plural, que se traduce violentos en nuestras Biblias, pero también significa sumamente enaltecidos, impíos o fuertes. Es decir, gente que es muy orgullosa,
gente que es de verdad muy de carácter, muy fuerte, que con su orgullo hacen destrozos. Porque son de esa gente que dice, no, yo no me dejo de nadie, yo hago lo que quiero. Y esa clase de personas violentas eran las que le estaban buscando a David para hacerle daño. Ahora, número 4, en el versículo 5 aparece la palabra enemigos, pero la palabra hebrea es zarar en singular y en plural se pronuncia zorai, traducido enemigos, pero también los que acechan, los que están buscando cómo caerle a alguien, que están por ahí escondidos, nada más buscando en qué momento caen sobre uno. Están observando detenidamente a qué horas salimos, a qué horas vamos por el pan, a qué horas nos vamos al trabajo, y nada más están acechando. Es lo que quiere decir la palabra enemigos aquí. Número 4. Los enemigos también que aparecen en el versículo 7. La palabra aquí cambió. No es la misma palabra del 5 al 7. Aunque se traduce enemigos en nuestra versión, pero en el 7 cambia la palabra. La palabra hebrea es ayab en singular y oibai en plural, que se traduce en nuestras Biblias por enemigos, pero significa los hostiles o los que odian. Los que odian. Y son la gente que odiaba a David, que estaba en contra de él. ¿Sí? Entonces, era gente fea. Por eso es que David está clamando a Dios, pidiéndole que le ayude, que le saque adelante, porque no es cualquier clase de gente. Son gente no mala, sino muy mala. ¿Sí? Porque hay gente mala, pero uno dice, bueno, pues ya hacemos las paces o simplemente ya no tenemos contacto con él, se acabó. Pero hay gente muy mala que sigue insistiendo y sigue molestando y quiere arruinarnos a toda costa. Esa es la clase de personas que aparecen aquí en este salmo, ¿sí? Bien, ahora vamos aquí una cosa más. ¿Cómo enfrentó entonces David a esa persecución de esa gente? Porque en 1 Samuel 26 dice que Saúl salió con cuántos soldados, ¿se acuerdan? A ver, vamos a regresar aquí al texto. Sí, ya lo dijo nuestro hermano. Aquí está. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zip, llevando consigo 3,000 hombres escogidos. ¿Pero qué clase de hombres eran? Pues eran como lo dice el Salmo, extraños, violentos, hostiles o que odiaban o que acechaban. No eran cualquier clase de gente, ¿sí? Entonces, esos 3,000 son los que estaban actuando. Ahora, ¿cómo enfrenta David a sus perseguidores? Vamos a ver, versículo 1. Versículo 1. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 1 dice así: Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Entonces, la primera cosa, ante la persecución de sus enemigos, primero recurre a Dios. Recurre a Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o cuando, como en el caso del rey David, tenemos también enemigos? Pues lo primero que tenemos que hacer es recurrir a Dios. Aquí está el consejo de la Biblia y la experiencia del rey David, buscar al Señor. Aunque David y sus soldados son muy valientes, no olvidemos que también David tenía soldados muy valientes. Y él también era muy valiente. ¿Le tuvo miedo a Goliat? No, él salió y enfrentó a Goliat, a pesar de que Goliat era todo un guerrero y era un hombre formidable. Pero David le salió al encuentro. Ahora, aunque David y sus guerreros eran muy valientes, fijémonos, él prefiere la intervención del Señor. Él prefiere Dios. Es decir, David no se confió en sus propias fuerzas, no se confió en que era muy valiente. Mejor le pidió la ayuda de Dios porque sabía que Dios podía hacer mejor las cosas, ¿sí? Y veamos las palabras porque dice, note las palabras, sálvame, defiéndeme,
oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque está pidiendo que Dios sea el que se encargue de su problema, que sea Dios que salga a la lucha, que sea Dios que enfrente a sus enemigos, ¿sí? Porque cuando lo hacemos nosotros, ¿qué creen que suceda? Fracasamos o somos derrotados, salimos huyendo, ¿sí? Pero recuerden, hermanos, ¿se acuerdan de ese famoso texto de Éxodo 14:14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos, estaréis tranquilos, ¿sí? Entonces, si Dios pelea por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Entonces, por eso es que David, a pesar de sus recursos y de que era un hombre muy valiente, prefiere que sea Dios el que intervenga en su vida. Una cosa más todavía. Número 3, expone abiertamente sus razones ante Dios con la convicción de que Dios le escucha. Por favor, veamos el versículo 2. ¿Qué dice en el versículo 2? Todos juntos. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Dios, mira esa gente, mira esos enemigos, mira cómo son de malos, mira esas gentes cómo quieren afectar mi vida, cómo quieren llevarme a la muerte, mira cómo me están persiguiendo, ayúdame Dios. Entonces les pone las razones a Dios. Y lo mismo tenemos que hacer delante del Señor. Mira, Señor, yo no puedo con este problema. Mira, Señor, yo ya no aguanto esta situación difícil. Señor, mira mis problemas en mi hogar. Mira, Señor, yo ya no tengo trabajo. Mi economía se ha venido abajo. Ayúdame, Dios. Cuando exponemos nuestras razones, Dios atiende. Ahora, el Señor ya de antemano sabe nuestras necesidades. Él ya sabe perfectamente lo que hay en su corazón. Pero Él desea que le busquemos, que abramos nuestro corazón delante de Él. Y así ocurre con David, ¿sí? Entonces, hay que abrirnos con Dios. No hay que quedarnos con el problema en nuestro corazón. No simplemente decir, bueno, Dios, ayúdame y se acabó. No, no, no. Abra su corazón delante de Dios y Él se va a encargar de resolver nuestras situaciones. Bien, ahora una cosa más todavía. Ahora, la enseñanza, ¿qué enseñanza nos da la oración que hace en este Salmo David? Fíjense bien, hermanos. La enseñanza en la oración de David. Número 1, pide a Dios que le salve por su nombre. Veamos el versículo 1 otra vez. Regresamos al versículo 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué David dice, sálvame por tu nombre? Ah, porque existe una razón muy poderosa. Fíjense bien, el nombre de Dios indica su naturaleza, es decir, quién es Dios, y también sus atributos perfectos e infinitos. Es decir, Dios es poderoso, sí. Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es fiel, sí. O sea, Dios es todopoderoso, es omnisciente, es eterno, sí. Bueno, pues por eso es que David está diciendo, Señor, sálvame por tu nombre, porque tu nombre te está identificando de quién eres, el Dios todopoderoso, el omnipotente, el altísimo. Entonces, si tú eres la persona más grandiosa de este universo, pues sálvame, Señor, pues sálvame, pues ayúdame. Entonces ahí está la situación de lo que dice aquí David. Dice, el nombre de Dios indica su naturaleza y sus atributos perfectos e infinitos, es decir, todo lo que significa la majestuosidad de Dios. Ahora, número 2, pide que Dios lo defienda en base a su poder. Ahí en el versículo 1, siguiente renglón, segundo renglón, y con tu poder defiéndeme. ¿Cómo es el poder de Dios, hermanos? Es un poder inmenso, infinito, ¿sí? Él puede hacer todo lo que Él quiera. Por ejemplo, Él dijo, sea la luz y fue la luz. Él dijo que fuera el universo y fue la creación y todo está ahí por su poder. Y si con su poder ha hecho grandes maravillas, ¿qué no puede hacer en nosotros? Por eso es que David así está diciendo, Señor, defiéndeme con tu poder. Fíjense bien,
El poder de Dios es incomparable e inmensamente grandioso. Dios con su poder realizó toda la creación. A ver, vamos a Isaías 44, 24, por favor. Isaías 44, 24. Isaías 44 y 24. Todos juntos vamos a leer este texto. Isaías 44, 24. A ver, todos juntos, dice así. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Miren qué impresionante. ¿Quién controla el clima? ¿Quién controla la lluvia? ¿Quién controla las heladas? ¿Quién controla el crecimiento de las plantas? ¿Quién controla el alimento para el mundo? ¿Quién controla las corrientes en los mares? Todo lo está haciendo el Señor, ¿sí? Todo. Aún el eclipse que vemos, el movimiento de la luna, la salida del sol, todo es grandioso, todo lo está haciendo el Señor y lo está haciendo a la perfección. Entonces, si tiene un poder infinito, pues ese poder infinito está a nuestra disposición. Y es lo que está diciendo David: Señor, sálvame con tu poder. Defiéndeme con tu poder. ¿Qué era Saúl y sus 3,000 ante el poder de Dios? No, hermanos, nada. Nada, nada en comparación con lo que es Dios. Por eso es que David está clamando de esa manera. Ahora, número 3, reconoce que solamente Dios le puede ayudar y le puede sostener. Vamos al versículo 4 del Salmo 54. Regresemos al Salmo 54, por favor. Ahora leamos el versículo 4, ¿sí? No perdamos de vista el Salmo 54, por favor. Versículo 4, ¿qué dice David? He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. ¿Quién nos va a ayudar mejor en el mundo ante los problemas que tenemos? Pues solamente Dios, hermanos, solamente el Señor. Tenemos que clamarle a Él, tenemos que buscarle a Él. Y hermanos, el Señor cuando le pedimos ayuda, voltea su rostro y no quiere vernos. No, Él está atento a nuestras situaciones de la vida. Él nos ama, y más que somos sus hijos por la obra perfecta del Señor Jesucristo, Él está dispuesto a atender nuestra voz, ¿sí? Por eso dice Hebreos 4:16, que debemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, porque Dios está atento a nuestras necesidades. Si Dios cuida a los pájaros, si Dios cuida las plantas, dice el Señor Jesús, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Pues sí, porque Dios está atento a nuestras necesidades. Entonces, David reconoce eso. Y por último, versículo 5, ¿cómo dice el versículo 5? Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Confía que Dios actuará contra sus enemigos. Fíjense bien. ¿Quién les va a devolver el mal que le quieren hacer a David? Pues Dios mismo. Dios mismo se va a encargar. ¿Quién se va a encargar de poner quietos a nuestros enemigos? Fíjense bien, hermanos, que a veces no nos damos cuenta, pero hay gente que nos está acechando. Hay gente que nos quiere hacer daño, pero no nos hace daño porque el Señor nos cuida. Dice el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, ¿y qué más? Y nos defiende, exactamente, nos defiende. Por eso es que a veces no nos llegan a pasar cosas, porque Dios está interviniendo a nuestro favor. Dios nos está protegiendo. Y David está reconociendo que solamente Dios es el que puede salir a hacerle frente a esos enemigos que volvemos a repetir, no son cualquier cosa, no son cualquier persona, son malos, pero malos con ganas, ¿sí? Hay gente de mala a mala, ¿sí? Hay gente que realmente no tiene corazón, hay gente que es muy despiadada, que no le importa el sufrimiento de los demás, ¿sí? Que hacen cosas terribles, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial se podía, en las historias que se narran, se podía uno dar cuenta de cómo eran tan malos
muchos nazis que a los judíos, los pobres judíos, los arrodillaban y les ponían la pistola o el rifle en la cabeza y le disparaban sin piedad. O sea, eran tan duros de corazón, ¿sí? O los metían a los hornos de cremación, junto con los niños. O sea, no tenían sensibilidad esa gente. Miren, qué gente tan tremenda. Hay gente que es así, dura de corazón. Y David estaba clamando precisamente por ellos. Sí. Vamos a ver ahora aquí. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice Isaías 40, 23, 24? Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué son delante del Señor? Esos enemigos, nada. Entonces, ¿debemos de temer a nuestros enemigos? No, porque Dios está a nuestro cuidado y Él está actuando a nuestro favor. Entonces, miren qué bendición que como hijos de Dios, al igual que David, tenemos la protección de nuestro Dios. Bien. Ahora aquí hay una enseñanza especial. La regla de oro en el Salmo 54. Dice el versículo 5, Él devolverá el mal a mis enemigos. Hay una regla que aparece ahí en la transparencia. Lo que hacemos con alguien, nos lo hacen también a nosotros. ¿Sí? Entonces, debemos de tener cuidado, porque dice el Señor Jesús, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si sembramos amor, ¿qué vamos a cosechar? Amor también. Si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar pues, cosas buenas. Pero si sembramos maldad, esa maldad se nos va a revertir. ¿Sí? Se nos va a revertir. Y es lo que está mencionando este versículo. Él devolverá el mal a mis enemigos. Me quieren hacer mal a mí, pues ahora Dios les va a hacer el mal a ellos. Entonces, fíjense bien, qué tremendo. Esa es la regla de oro. Lo que uno hace, pues también lo recibe. Entonces, por eso es mejor hacer siempre lo bueno delante de Dios para que también recibamos lo bueno. ¿Sí? Fíjense qué cosa tan especial en este salmo. Bien, ahora vamos aquí. Vamos a ver. ¿El cristiano es perseguido? Sí, ya vimos así. Porque David era un hombre de Dios que amaba a Dios a pesar de sus pecados y errores, pero amaba y buscaba a Dios y pedía el perdón al Señor para caminar bien en su voluntad. Ahora, el Hijo de Dios también va a estar en situaciones críticas. Fíjense bien, hermanos. Persecuciones por causa de la justicia. Aquí lo dice Mateo 5:10, 13:21. Los insultos y calumnias, falsas acusaciones, azotes por seguir a Cristo, rechazo de los hombres. Hermanos, hay 9 países donde en este momento, 9 países en este momento, donde hay cristianos que están siendo maltratados, perseguidos, donde se les impide leer la Biblia, se les impide reunirse porque tanto el gobierno como la gente no quiere saber nada del cristianismo. Número 1, Corea del Norte. En Corea del Norte está prohibida la Biblia y no están prohibidas las iglesias, el cristianismo ahí, ¿no? Y los pocos cristianos que hay en Corea del Norte sufren. Arabia Saudita, que es un país musulmán muy rígido, no acepta el cristianismo, no acepta la Biblia, no acepta las iglesias. Y los cristianos que ahí también sufren. En Irán también. Pakistán, Afganistán, Somalia, Yemen. Hay países así, aún en China, a pesar de cómo es China, hay prohibición al cristianismo. Entonces, hay países, hermanos, donde los cristianos están sufriendo. Miren, nosotros tenemos la bendición de que podemos entrar tranquilamente al templo. Podemos llevar nuestra Biblia bajo el brazo, lo llevamos al metro,
lo podemos leer en el Zócalo, donde quiera que estemos podemos ponernos a orar, no tenemos ningún problema, pero estos hermanos no. En estos países no se puede hacer eso. Los hermanos tienen que andarse ocultando para poder reunirse, para poder estar buscando al Señor. Y miren una cosa sorprendente que está ocurriendo. Irán, que es un país musulmán muy fuerte y que ha prohibido el cristianismo, los hermanos ahí están creciendo espiritualmente, están creciendo en número. La fe de ellos es una fe tan firme, tan fiel a Dios, que están creciendo. Hay un avivamiento en Irán en este momento. ¿Sí? Y ha habido mucha persecución contra los hermanos en ese lugar. Así es que debemos de orar por estos hermanos en estos países. Debemos de pedir, Señor, bendice a estos hermanos, ayúdales, porque está difícil la situación. ¿Sí? Nosotros tenemos la bendición de podernos reunir sin ningún problema, pero ellos sufren. ¿Sí? Bien, entonces vamos aquí adelante. Vamos adelante. El creyente alaba a Dios en la persecución. David primero ora y pide la ayuda a Dios. Y ahora que ya ha orado ante Dios, ahora descansa en el Señor y ahora él alaba al Señor. Dice este texto, Hechos 16:25, pero a medianoche orando, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantaban a Dios. Ahora, ¿estaban en una situación fácil, tranquila y feliz, Pablo y Silas? No. Habían sido maltratados, les habían dado varazos con las espaldas sangrando, metidos en lo más profundo del calabozo, pero estaban cantando y orando al Señor. Miren qué bendición. Entonces, aún en la adversidad, aún en los momentos difíciles, ¿podemos alabar a Dios? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de Pablo y Silas. ¿Sí? Bien, ahora vamos aquí adelante. Dice este versículo 4, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Vamos a ver ahora aquí. Resultados positivos de la persecución. ¿Qué resultados ve David de esa situación de la persecución? Número uno, confianza en Dios. El ser perseguido, aunque sus enemigos eran muy duros, pero para David aumentó la confianza en Dios. De su corazón puso más atención en Dios, puso más su fe en el Señor y Dios estaba actuando a su favor. ¿Sí? Entonces, ¿ayudan las persecuciones? Pues sí, porque aumenta nuestra fe. Aquí está el versículo 4. Luego, sirve para ver lo que ocurre en los enemigos, porque David se dio cuenta cuál era el fin de ellos, ¿sí? Porque el Señor les iba a devolver el mal a sus enemigos. Y mire qué cosa tremenda. Luego, versículo 6, vamos a leer el versículo 6, por favor. Todos juntos, versículo 6. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque es bueno alabar al Señor. Entonces, se goza en ofrendar y alabar a Dios. Y número 7, versículo 7, todos juntos. Porque Él, a ver todos juntos, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Ahí está el resultado, fíjense bien. Entonces, David se goza porque Dios ha intervenido, porque Dios le ha dado la victoria, porque Dios ha salido a su encuentro para fortalecerlo, para animarlo, para sacarle de esos enemigos que querían afectar su vida. Miren qué bendición, ¿sí? Bien, vamos ahora aquí. Resultados positivos en la vida de nosotros como cristianos. Si pasamos por momentos difíciles de adversidad y de ataques en el mundo o del diablo, ¿qué sacamos de provecho? Número 1, mayor gloria en el cielo. Mayor gloria en el cielo. A ver, vamos a leer, por favor, 2 Corintios 4:17. Vamos a leer estos textos, por favor. 2 Corintios 4:17. Y si hay alguien que sea rápido en la esgrima, por favor que nos lea. 2 Corintios 4:17.
¿Cómo dice el texto? 4:17. Porque esta leve tribulación no Momentánea. momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire lo que está produciendo. Esas tribulaciones están produciendo dice aquí el texto, un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué sucede con el oro cuando más se le mete fuego? Pues sale más brillante, sale más puro, porque todas las impurezas que tenga el oro se le van quitando y sale más brillante. ¿Qué sucede con el cristiano? Entre más pruebas y luchas, pues sale más brillante cuando confía en el Señor. Bien, número 2, dar a conocer a Cristo. 2 Corintios 4:11, ahí mismo, en el mismo capítulo 4, en el versículo 11. Alguien que nos lea, por favor. El 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos a muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús en nuestra carne. Muy bien. Entonces, la vida de Jesús se manifiesta, sale a relucir al estar en esas situaciones candentes, difíciles, que están contra nosotros, hace que nuestra vida empiece a brillar. ¿Pero qué brilla? La gloria del Señor, la presencia del Señor a través de nuestras vidas. Hermanos, ¿qué sucedió cuando Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí? Estuvo con el Señor y ¿cómo bajó? ¿Cómo? Resplandeciente, que hasta tuvieron que ponerle un velo porque estaba resplandeciendo. Así es que, pues, eso es lo que sucede con las pruebas. Cada vez más salimos relucientes, ¿sí? Manifestamos la vida del Señor. Compartimos la vida espiritual con los demás. 2 Corintios 4:12, ahí cerquita. El versículo 12, por favor. ¿Quién nos lo lee? Y en vosotros la vida espiritual, la vida de Cristo, ¿sí? Actúa en ellos al ser instrumentos de bendición para ellos. Número 4, hacer manifiesta la gracia de Dios. Versículo 15, ahí mismo, 4:15. No, 15. Porque sí, porque todas estas padecemos. Muy bien, para que abundando la gracia, por medio de muchos, para que abundando la gracia. Entonces, fíjense, ¿y qué bendición es esto? Luego, reinar con Cristo, reinamos con el Señor. 2 Timoteo 2:12, ahora nos pasamos a este pasaje. 2 Timoteo 2:12, ¿cómo dice? 2 Timoteo 2:12. Si sufrimos, ¿qué va a pasar? Si sufrimos, también reinaremos con Él. También reinaremos con Él. Entonces, miren qué bendición. Número 6, glorificar a Dios. Primera de Pedro 4:16. Ahora, ¿quién nos lee, por favor? Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Muy bien, eso nos anima a glorificar al Señor. Bien, y por último, número 7, experimentar inmenso gozo. Aquí mismo en 1 Timoteo 4, del 13 al 14. Perdón, 1 de Pedro, sí, 12 y 13. Amados, no sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, pues alguna cosa extraña os aconteció, sino que vosotros, por cuanto sois partícipes del sufrimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy bien, para que os gocéis, dice, y os gocéis con gran alegría. Entonces, miren qué bendición. Entonces, ahí están los resultados. Dios nos anima, Dios nos fortalece, Dios nos bendice, salimos más relucientes porque el Señor está haciendo una gran obra en nuestras vidas. ¿Sí? Bien, ahora
Dice este texto, 1 Timoteo 4, 9 al 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando al Señor. Estamos esperando a Él. Así es que eso nos anima a seguir. Bien, ¿qué aprendemos de este salmo? ¿Qué aprendemos de este salmo, hermanos? Veamos que las persecuciones, los enemigos que estaban persiguiendo a David,